Hola, señores, bienvenidos nuevamente. Los que nos están escuchando o viendo en el canal de YouTube no entienden lo que acaba de suceder. Se acaban de perder el mejor webinar que hemos dado en la historia de los webinars, que lo pueden ver seguramente por ahí o en alguna parte, que es la actualización de Control 4 que nos dio el señor Betancourt. Lo tuvimos que cortar abruptamente, pero por fortuna sigue con nosotros, así que lo tenemos ya conectado en línea. Y mientras la gente se va al baño, aquí Samudio está pidiendo pausa de 10 minutos, yo le digo que de ninguna forma, de ningunísima manera, porque los voy a distraer tantito. Les quiero enseñar una foto para que vean cómo somos buenos. Déjame abrir aquí. Ok. ¿Quieres que lo haga Somos yo o qué? bien. ¿Mandé? ¿Quieres que la ponga yo? O sea, ¿no dudas de mi capacidad o qué? A ver. Ah, qué buena está la foto. La neta, ahora sí te la volaste. Chequen esto, damas y caballeros. Como todos ustedes saben, aquí en Dealer Shop somos muy dadivosos. Y entonces le mandamos al señor Landero, espero que siga aquí con nosotros escuchándonos, le mandamos unas donas. Y ahí está su foto, te les voy a enseñar. Ahí está la foto del señor Landero, con un letrero deliciosamente hermoso de Control 4 que tiene en el background. ¿Lo ven bien? Pero nos acabamos de dar cuenta que el señor Landero es actor de Hollywood. Chequen esto. ¡Pum! ¿Qué hubo, señor Landero? ¿Por qué no nos dice que usted es actor de Stranger Things? ¿Qué sucede acá? Queremos que nos dé una explicación. Quiero entender qué está pasando con este humano. Señor Landero, ¿se está viendo en pantalla? Quiero, por favor, la explicación. ¿Le están pagando a usted regalías por participar en la serie? ¿O qué onda? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Hablo a Hollywood? ¿Hablo con el productor? ¿Qué se tiene que hacer, señor Landeros? ¿No? Bueno, ahí se los dejo para que se los saboreen. Son Está las donas que le igualito. acabamos de mandar. Y les voy a poner al señor de Celso. Le llegó también su desayuno, nada más que a él le dio pena salir. Entonces nada más nos mandó la foto de la concha. Gracias por la foto de su concha y de su cuernito, señor Celso. Me hubiera gustado más verle la cara, pero me conformo con su concha y con su cuerno. Sale. Muy bien. Ahora sí, dejémonos de distracciones. Parece que ya están conectados. Ok. Mi querido Juan Pablo, ¿estás vivo? Juan. Juan, ya lo hice organizador, pero creo que no tiene audio. Ok, no pasa nada si no tiene audio. Mientras vamos a platicar de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la actualización de los sistemas de iluminación con Control 4. Les recuerdo que la forma para hablar con nosotros es por medio del panel de preguntas. Aquí yo los leo y los ignoro, me da igual que me escriban, así que escriban, pero no les prometo una respuesta. Dice Celso que tiene COVID, pobre hombre, que te recuperes pronto, mi querido Celso. Y les pido nuevamente a la gente que nos escribe, que me digan de dónde nos están escribiendo, por favor. Nos interesa saber. Y mientras Leo, voy leyendo tus preguntas. Dice que las letras están al revés, porque se encuentra en el upside down. Le pego directo, mi querido Leo. Él sí entiende, y el señor Landeros está a punto de devorarnos a todos. Muy bien, señor Landeros. ¿Qué es, policía? ¿De qué la armas en la serie, señor Landeros? Es policía, ¿no, mi querido Vic? Sí, Ok. Pues vámonos a comerciales, ¿no? pues sí, ¿qué vas a regalar ahora? Lo mismo, van a poder escoger su regalo, pero mientras les voy a poner aquí en el chat, para los que se perdieron, el link al canal de YouTube Control for en Español. Suscríbase, por favor. Recuerde que tenemos 15% de descuento durante todo el seminario y tal vez un poquito más para todos los productos de Control 4 y Snap de toda la familia, y esto es adicional a sus descuentos de lealtad, así que se pueden llevar un paquetazo. Por favor, pónganse las pilas, pónganse a vender. Y
Pues vamos a darle. Creo que Juan Pablo está como participante y ya nada más lo hacemos organizador. No, no lo tengo. Para iniciar su test. Muy bien. Ok, sí. Entonces, mientras voy a leer las preguntas que se quedaron pendientes. Ay, se me borraron. Ok. A ver, Vic, Samudio. Dice el señor Aguilar. Dice, al actualizar el sistema a la 3.3, ¿me estás oyendo, Vic? Sí, aquí estoy. Estaba a Dice, punto de salir. al actualizar el sistema a la 3.3, en el menú de Control for los televisores desaparece la opción de manejar motores. También me habían escrito que cuando actualizan a la 3.3 desaparecen las cortinas. ¿Te ha pasado algo similar? No, las cortinas no. En las cortinas sí hay que visualizarlas. En las pantallas, déjame revisar. Bueno, en las televisiones más que nada. De hecho, el navegador de la televisión se volvió más como para control de audio y video y se separó parte de la motorización y seguridad. Pero déjame checarlo en esa parte porque no lo vi. Las cortinas no tienen problemas, pero ahorita hago una programación en 2 segundos y ya les Qué aviso. chingones audífonos. ¿Vieron qué Pero ya viste presumí? que mañana se lanza el teléfono. Mañana se lanza el teléfono, pero solo va a estar disponible en Europa. A ver, preguntas. Dicen, ¿hay forma de hacer una migración parcial del Zigbee a una nueva mesh en caso de que los proyectos en los que teníamos una access points? O si tienen que ir a hacerlo manual, equipo por equipo. En la nueva versión se tiene que hacer equipo por equipo. Ya, si vas a migrar la mesh en la misma versión que es la 3.2.4, sí lo puedes hacer, pero en la 3.3 la mesh ya pasa a hacer que cada controlador sea su propio servidor y su propio coordinador. Entonces, no se puede hacer parcial. Muy bien. El señor Ramírez Colazurdo ya me está tirando. Dice, ya tiñete la barba. Está más negra que mi conciencia. Nada más no hagas caso aquí. Y ya. Checa nada más qué look traigo. Y regálame un Core 5. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere que le regale un Core 5? Ya no Mira, mi hay. querido Ramírez, vamos a ver qué tengamos, ¿no? Tengamos paciencia. Dice el señor Villa. Nos pasó que en un proyecto teníamos corriendo la versión 3.2.4 con un EA5 como coordinador y un EA3 como SAP. Cuando actualizamos a la 3.3 tuvimos que migrar de uno a uno los equipos Zigbee a la malla del EA3, a la malla de EA3. Sí, es correcto. De hecho, ya ¿Ok? sé eso, lo que en la documentación del portal, a ver, déjame lo abriendo para ponerlo. En Release Note, cuando van a actualizar la 3.3, menciona lo siguiente, que las redes mesh anteriores van a desaparecer y que cada controlador, es como lo vuelvo a repetir, es su propio mesh. Entonces, es una configuración adicional que se tiene que hacer cuando actualizan la nueva versión. ¿Qué va a cambiar? Que realmente el control remoto del SR260 ya no se va a poder cambiar de lugar. ¿Ok? Pues ahí tiene. ¿Qué les puedo yo decir? Está bien. Pues Entonces, ya ya se lo estamos. veníamos, Hola, tenemos hola, como, ¿me escuchan? Sí, mi querido Juan Pablo, aquí estás con nosotros. Muy bien. Este Windows 11 todavía le falta un poquito de desarrollo. Bueno, por lo menos tienes Windows 11. Aquí el señor Colazurdo usa Windows 4 de 1991. No se preocupe usted, Betancourt. Tuvimos que regalar millones de premios en lo que usted regresaba. Les recuerdo que van a poder escoger entre uno de estos tres regalos. Estos están buenos, ¿eh? Hay muchos modelos y variedades. Entren a pony.mx, escojan los suyos y se los mandamos. O un producto de Gobi o unos audífonos de Nothing. Así que pónganse truchas para ver qué nos pregunta aquí el señor Betancourt en este webinar de iluminación. ¿No? Así que les quito mi carota para que puedan ver su pantalla completa. Ok, volvamos otra vez, ya que aquí el señor Albert nos dejó trabajar. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿Sí?
Perfecto. Bueno, entonces arranquemos con lo que es la parte de sistemas de iluminación. Algo que es muy interesante y que mucha gente de pronto podría decir, bueno, ¿y el AOS 3.3 qué? ¿Solamente salió eso nuevo? ¿No salieron nada más? Pues resulta que muchas de las actualizaciones que se hicieron sobre la versión OS 3.3 están orientadas a iluminación. Antes de irnos allá, quiero pasar rápidamente por otra vez un resumen corto de lo que fue la parte de iluminación contemporánea. Recuerden que tenemos iluminación contemporánea, que es este nuevo diseño que tenemos sobre lo que es la parte de los botones, de lo que es la parte de los switches, dimmer, keypads, para que se vean de una manera mucho más elegante, de una manera cuadrada, elegante. Entonces, en el 2021, en agosto, lanzamos la línea contemporánea. Estábamos en pandemia, espero que muchos de ustedes ya la estén utilizando. Es una solución muy industrial, la cajita o el faceplay y todo lo que son botones cuadrados, muy elegantes. La sensación se ve una sensación mucho más fácil y mucho más táctil a la hora de presionar el botón, que me parece a mí personalmente que me gusta más cómo se siente la presión de botón sobre cuando es hecho. Pero entonces algo que hay que revisar muy interesante es que recordemos que nosotros tenemos una línea de iluminación que es la generación 3, que le llamamos desde el punto de vista de fábrica, le llamamos Gen 3, que es generación 3, que son los APD, los switches, los keypad dimmer, este tipo de dispositivos les llamamos tradicionales o les llamamos lo que es la parte de generación 3 técnicamente. Todos estos interruptores y todos estos dispositivos se les puede cambiar el diseño y se les puede cambiar la plaqueta, los botones, para que sean contemporáneos. Entonces esto significa que ustedes a cualquier proyecto que tenga interruptores de la generación 3, como un aftertilt face dimmer, un forward face dimmer, un switch, un keypad dimmer, ustedes a cualquiera de estos productos le pueden cambiar el botón y le pueden cambiar el faceplay para convertirlo en contemporáneo. ¿Listo? Eso es algo muy interesante que debemos tener en cuenta. Pero entonces, ¿qué pasa? Recuerden que también tenemos una iluminación esencial. Tenemos una línea que son unos interruptores, que son los dimmer, los switches y los auxiliary keypads, que son de la línea Essential, que son más económicos, tienen más limitaciones en cuanto a lo que es el backlight, retroiluminación de LED no hay, no existe el LED behavior o todo lo que es la parte del comportamiento del LED, sino que es una solución mucho más económica y más simple para tener control de iluminación. Entonces, este tipo de luminarias o de dispositivos, la iluminación contemporánea, y la lanzamos este año en el 2022. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es que el diseño contemporáneo, la placa contemporánea, es diferente para el Essential y diferente para el Generación 3 o la serie Adaptive Face Dimmer o Forward Face Dimmer o switches de la generación 3. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una tapa o un faceplate contemporáneo, tienen que tener en cuenta para qué lo van a comprar, si lo van a comprar para la línea Essential o si lo van a comprar para la línea Generación 3. Listo. Tenemos entonces disponibles para 1 o 2 ventanas. Si ustedes se dan cuenta, la línea Essential tiene el mismo formato de la línea Decora. ¿Qué significa esto? Que las tapas faceplate de contemporáneo de Essential pueden ser compatibles con OLED Switch, o con OLED Leviton o con diferentes tipos de tomas de energía o tienen el mismo formato como tal Decora, ¿sí? Entonces esto es algo muy interesante, es algo muy importante porque hay una gran diferencia entre el contemporáneo en generación 3 porque el formato de la ventana es más pequeñito, el hueco que tiene el faceplay es más pequeño al que tiene el contemporáneo de la línea Essential. El Essential es un poco más grande. ¿Qué nos va a permitir entonces tener esto? Nos va a permitir tener, por ejemplo, una placa combo, una ventana diseñada para la generación 3 y una ventana para la generación o para el Essential como tal. Si ustedes miran en esta imagen se van a dar cuenta que el hueco
del Essential es un poco más grande que el hueco del tradicional o del generación 3. Resulta que los sensores, el sensor de iluminación que habíamos hablado ahorita en la presentación anterior y algo que le llamábamos el air gap, que está en la parte superior del botón, esas dos partecitas de la generación 3 se esconden dentro de la placa. Entonces, por eso se ve mucho más pequeño el hueco. ¿Listo? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces también pasa que los integradores compran las placas de contemporáneo y piensan que las placas de contemporáneo le van a funcionar al Essential y no es así. ¿Ok? Entonces, respecto a los colores, tenemos gran variedad de colores. Por ejemplo, en la placa combo tenemos hasta 10 colores. En lo que es la parte del Essential solamente están 3 colores básicos, que son el negro, el blanco y el almendra, que obviamente estamos, cuando hablamos de la línea Essential es porque vamos a lo más básico de economía y a lo más simple como tal, mientras que tenemos la parte de generación 3 para ya todo lo que es muchas más características. Recuerden que esto lo que nos va a permitir, al tener la línea contemporánea, solución de iluminación donde podemos mezclar la generación 3 con la línea Essential. Entonces ustedes pueden colocar una botonera, una keypad dimmer, la pueden colocar en una sala, pueden colocar un switch de la línea generación 3 en la parte de la cocina, pueden colocar APDs o forward face dimmer en diferentes zonas de las áreas sociales, pero eso les va a permitir también colocar, por ejemplo, un switch Essential en un closet o un switch Essential en un garaje o en la zona del servicio. Entonces podemos jugar con los diferentes dispositivos conteniendo la misma línea de contemporáneo. ¿Ok? En la parte de accesorios y herramientas de iluminación, entonces podemos tener lo que es la parte de una herramienta que es muy útil para ustedes los integradores para hacer el cambio de los botones de la generación 3 y de la línea tradicional a la línea contemporánea. Entonces Oye, aquí, Juan, ¿sí? creo que se gastaron como 112 millones de dólares en ingeniería para desarrollar esta herramienta, ¿no? Algo así había Sí, estado. por ahí nos están diciendo que si se la copiamos a los odontólogos. Sí. 112 millones se invirtieron para desarrollar este desarmador con gancho. Fíjense que cuando no lo estén usando para eso, lo pueden usar para sacarse las caries de los dientes. Está bastante interesante. Ya les enseñamos una, ¿no? Ah, sí, hicimos un webinar donde les enseñamos una. Les vamos a mandar una de regalo a cada uno de ustedes para que la tengan ahí y Eso, la muy usen bien. cuando estén aburridos. A todos los que ¿Mande? estén ahí metidos en esta capacitación, se merecen uno. Venga. Muchas gracias. Tienen un valor en el mercado de 12 centavos, así que muchas felicidades a todos ustedes. Se han ganado un premio muy sabroso para empezar el lunes, ¿no? Y la tarjetica también es un diseño especial para poder darle el alineamiento a los botones. Esa 100%. tarjeta, Es una tarjeta también que se llevó con diseñadores internacionales, europeos, italianos, y entre todos le metieron ahí las letras y los dibujitos y todo. Está bien dura. y no, y Sí, encontrar las dimensiones, los milímetros exactos para que cuadra. sí, tuvimos que pagar regalías para poder hacerla del mismo tamaño que las tarjetas de crédito. Se invirtió un chorro, la verdad es que sí estamos orgullosos de lo que le está metiendo Control 4 aquí a esta herramienta y pues hay que agradecerles, ¿no? Bueno, y tenemos dos Smart Skills, dos videos cortos, donde podemos ver rápidamente cómo se hacen esos cambios. A pesar del chiste de la herramienta, resulta que más de un integrador nos ha dicho que se han quebrado las pestañas, que le han quebrado las cositas a los Pues es botones. que, mira, Juan Pablo, cuando no sabes manejar bien la herramienta, hay problemas hasta en la casa, o sea, en todas partes, ¿no? Es importante que sepan todos ustedes manejar bien la herramienta y que pues, la utilicen como se debe, Ujú. ¿no? Pues estoy mal. Correcto. Muy bien. Bueno, otra cosa muy importante es que estamos trabajando todo lo que es la parte de test de compatibilidad e iluminación en la parte de tech.control4.com, en el portal de education y de la parte técnica. Tenemos cierta información respecto a compatibilidad de algunos productos, algunas marcas. Eh, es muy importante que, por ejemplo, para México y para el mercado internacional,
pues hagamos pruebas de la luminaria, revisemos que sí, porque muchas veces tenemos en proyectos luminarias que empiezan a parpadear o que no tienen comportamiento bueno en la dimerización, pero resulta que son marcas chinas o no son marcas que cumplen con cierta calidad en lo que es la parte de la iluminación. Entonces, obviamente, el Adaptive Phase Dimmer es la mejor opción para tratar de hacer eso, pero no te garantiza 100% que va a tener cualquier control de luminaria. Obviamente, vamos a encontrar algunas bombillas o algunas luminarias que son relativamente baratas, que no tienen mucho lo que es la parte de especificación electrónica y que son muy burdas y muy malas a la hora de dimerizar. Entonces, siempre la recomendación es tratar de utilizar marcas reconocidas, marcas buenas, que sepamos que funcionan bien. Respecto, por ahí escuché una pregunta que había hecho Albert en la OS3 o que le hicieron en el portal ahorita mientras yo me estaba tratando de ingresar respecto a lo que era la parte del Zigbee. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta en el Composer 3.3.0. Y en esta nueva mejora de Composer se hicieron ciertos cambios en lo que eran las prácticas de Zigbee. Antes de la versión 3.3, ustedes podían tener recordemos que en el Zigbee existen 3 servicios muy importantes. Existe el Zigbee Server, rutar todo lo que son los paquetes de Zigbee y que se comunica con el director. Tenemos el SAP Coordinator, que el SAP Coordinator es el ente o el servicio que comunica el SIG Server o el Zigbee Server con lo que es la parte de la antena y lo que es la parte de la comunicación de Zigbee, y es el que se encarga de las llaves de encriptación para todo lo que son los dispositivos que se conectan por Zigbee. Y tenemos el SAP, que es el Zigbee Access Point. Entonces, en las mejores prácticas y en los cursos que hemos hecho nosotros, como desde el 2019 aproximadamente, hemos orientado y hemos capacitado a los integradores para que tratemos de eliminar ese tipo de configuración donde ustedes tenían un controlador que era el Zigbee Server y el SAP Coordinator y tenían SAP distribuidos a lo largo de la casa. Entonces, había una configuración anterior en la que ustedes podían tener un Zigbee Server con un SAP Coordinator metido dentro de un controlador y tener otro controlador como un SAP, como un Access Point de Zigbee. Resulta que esas no son las mejores prácticas. Las mejores prácticas es tener cada uno de los controladores como si fuera un Mesh Controller. Entonces, ese es el título que le llamamos ahora al controlador que tiene Zigbee. Le llamamos un Mesh Controller. Ese Mesh Controller tiene que tener el Zigbee Server, el SAP Coordinator y el SAP en el mismo servicio y en el mismo controlador. Ya no deberían de haber servicios distribuidos a lo largo de diferentes controladores, sino que todo lo hace un mismo controlador. ¿Que puedo tener varios Mesh Controllers? Sí, ustedes pueden tener un Mesh Controller en el primer piso, un Mesh Controller en el segundo piso, o pueden tener un Mesh Controller en la zona social y pueden tener un Mesh Controller en la zona íntima o en las alcobas. Ustedes pueden tener la cantidad de Mesh Controller que ustedes quieran, pero lo más importante es que uno de ellos, o sea, cada controlador es su propia red Zigbee. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de esto. Esto es algo viejo, es algo que ya existe, pero la pregunta de ahorita que hicieron respecto al Zigbee y otras preguntas que me han hecho los integradores nos ha dicho, nos ha mencionado que tenemos falencias aún en la parte de Zigbee. Entonces es muy importante tener lo que es la parte de los principios de diseño de maña Zigbee. Recordemos, por favor, que un dispositivo Zigbee o un Mesh Controller o un controlador de Zigbee no debería estar metido en un rack, dentro de un rack, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras normas que debemos tener en cuenta. La segunda norma que deberíamos tener en cuenta es que sí deberían de haber controladores distribuidos en la casa para hacer el funcionamiento de Zigbee o de Mesh Controller. Y entre mejor ubicado tenga yo ese dispositivo o ese controlador, pues mejor va a ser la señal como tal y mejor va a ser la cobertura y el diseño de Zigbee. Otro de los puntos importantes es la distancia que debe existir entre el Wi-Fi y el Zigbee. Siempre debe de haber una distancia entre estos. No debería de tener yo un mueble donde tenga un controlador de control port
funcionando como mesh controller y teniendo lo que es la parte del Zigbee y justo al ladito de él tener un access point. Esa no es la mejor recomendación. La mejor recomendación es que el access point vaya distante de lo que es el Zigbee para que no tengamos interferencias ni no tengamos problemas entre las dos tecnologías. ¿Listo? Entonces eso es algo que es muy importante tenerlo claro. Recuerden que los access points lo mejor es que vayan en cielo, que vayan bien ubicados de acuerdo a la ubicación, pues, o a donde yo quiero darle la mejor potencia de señal Wi-Fi. Y los mesh controller deben de ir ubicados en zonas donde me genere la mejor ubicación hacia la parte del Zigbee o de los dispositivos Zigbee, la cobertura como tal y crear la malla. Por favor, señores, si tienen dudas, prometo no ignorarlos esta vez. Los voy a consentir. Sí. Aquí escríbanme en el panel de preguntas y yo les voy a ayudar a que Juan Pablo les responda. Les mentiría si les voy a decir que yo les voy a responder, porque no tengo idea, pero aquí el señor Betancourt sabe todo de todo, así que los va a poder ayudar. Ok, recordemos que también un mesh controller no debería de tener más de 70 dispositivos. O sea, si ustedes tienen un Core 3 en un apartamento y el apartamento tiene más de 70 dispositivos, deberían de existir varios controladores, un Core 5 como principal, un Core 3 como esclavo, y debería de estar distribuida la mesh para que la cantidad de dispositivos estén distribuidas de acuerdo a los mesh controllers. No más de 70 dispositivos por mesh controller. ¿Listo? Recordemos que todo lo que es la parte de los canales de Zigbee realmente son frecuencias, entonces es una ubicación en el espectro en el cual nos va a decir cuál es el canal más funcional para el Zigbee. Los mejores canales para el Zigbee son el 15, el 20 y el 25. Recordemos que las frecuencias de redes inalámbricas trabajan en 5 GHz, en 2.4 GHz. El Z-Wave trabaja en 900 MHz y el Zigbee trabaja en 2.4 GHz, al igual que el Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi y el Zigbee pelean en la parte 2.4, pero hay algo muy importante y es que los canales son diferentes. A pesar de que utilizan la misma frecuencia, los canales que son la frecuencia exacta en la que trabajan es diferente. ¿Listo? Oye, entonces, pregunta, y está buena esta pregunta. Dice el señor Ávila, que le agradecemos su pregunta. ¿Hay alguna herramienta para hacer un heatmap de la señal Zigbee para mejor ubicación de los Zigbees? O sea, ya ves que para analizar una red Wi-Fi hay software que nos permiten hacer como un mapa de la señal. ¿Tenemos alguna herramienta similar para Zigbee? No, para la parte de Zigbee no existe una herramienta que te permita hacer el heatmap, porque no es, o sea, a pesar de que existen dispositivos que son fuente emisora del Zigbee, el mesh funciona de una manera diferente a lo como funciona el Wi-Fi como tal. Lo que sí tenemos es una herramienta que se llama Channelizer, que es de la empresa de MetaGeek, que se llama el Wi-Fi Spy, y ese dispositivo es una cajita pequeña que nos permite conectarla al computador y nos va a permitir escanear la frecuencia de Zigbee en 2.4 GHz y nos va a poder, y nos dice qué tan contaminado o qué tan intenso es el tráfico de señal que existe en ese canal. Ese aparatico no solamente sirve para Zigbee, sirve para Wi-Fi, entonces sirve para escanear todo el espectro de 2.4 GHz y te ayuda a saber si hay ruido de otros dispositivos como teléfonos o como dispositivos como monitores de bebé o algún dispositivo que esté interfiriendo dentro de ese mismo canal. Entonces realmente es una herramienta, el Channelizer es una herramienta que te permite hacer un monitoreo del canal buscando problemas. Ahí tienes. Esa es como la mejor herramienta que tenemos para Zigbee y es lo más recomendado. Adicional a eso tenemos lo de que está en Composer, que Composer sí es lo que les había mostrado en la mañana, que el Composer Zigbee Health es una herramienta que nos permite como decir cómo está el tráfico entre dispositivos, si está bueno, si está malo, si hay paquetes perdidos, porque lo más interesante en el Zigbee no es tanto la cobertura de señal, sino la respuesta de que un dispositivo se hable con el otro. Entonces, eso es lo que le tenemos que tener mucho énfasis y tenemos que mirar muy bien, y es si existe una muy buena comunicación entre dispositivos para que los paquetes se vayan lo más rápido posible, porque recuerden que en Zigbee el paquete de tráfico o el paquete que se transporta de un dispositivo a otro es muy pequeñito.
a comparación de lo que es Wi-Fi. Entonces, realmente el tráfico o los paquetes que se trafican y que se transportan en Zigbee son paquetes muy pequeñitos que son rápidos y lo que se requiere es que sean eficientes a la hora, que haya menos latencia y que haya más seguridad en la recepción y la transmisión del paquete. Ok. Ok. Acuérdense que esa cosa, no sé cómo llamarle, esa herramienta de Zigbee está en la nueva versión del Composer y es muy buena, utilícenla. Acuérdense en cada proyecto donde tengan Zigbee de utilizar esa herramienta para que ustedes estén seguros que lo tienen a su mejor capacidad, ¿no? Y que esté operando. Otra Y la pregunta. herramienta de Channelizer, yo creo que no sé, Albert, de pronto podemos revisarla con Michelle, pero de pronto se puede adquirir por medio porque nosotros la vendemos en Snap One. Entonces, ese Channelizer de pronto lo podrían adquirir por Snap One, por nosotros, pero no sé si está disponible para internacional. Ese sí tendremos que revisarlo. Okay. Ahorita lo reviso y mientras es la de MetaGeek, ¿verdad? La de MetaGeek. Ajá. Ok, aquí les dejo el link de MetaGeek y le preguntamos a Michelita, que seguramente se va a conectar al ratito, si la podemos vender. Igual está en Amazon México. Dice que no está disponible. Pero bueno, ahí les dejé el link y voy a tratar de conseguirlas para ustedes. Ok, bueno, entonces recordemos ahora, que... la pregunta que tenían. Dale. Dicen, hay un cliente que tiene Control 4, pero de la generación del HC250, ¿ok? La iluminación es vieja. O sea, la línea de apagadores son los anteriores. La Legacy. ¿Hasta qué versión de software o de controladores pueden seguir utilizando esos apagadores? Siguen siendo actuales hasta el día de hoy. La verdad, no los he probado en los Core, eso sí tendría que revisarlo, pero en los EA funciona bien sin problemas hasta la versión 3.2.4 y superior. Bien, o sea, si entonces, tienes un EA y tienes Legacy, funciona. ok. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahorita estamos bien. Listo. Bueno, entonces recordemos que lo que es la parte de las redes, la frecuencia de redes inalámbricas, por ejemplo, en lo que es la parte de Wi-Fi, se trabajan 11 canales, de los cuales los canales más importantes para trabajar el Wi-Fi es el 1, 6 y 11, ¿cierto? Entonces, esos son los canales que se recomiendan utilizar en Wi-Fi en 2.4 GHz para lo que es la parte del Wi-Fi, que son los canales que menos se solapan entre otros canales. Pero resulta que tenemos entonces el Zigbee que está sobre el mismo, sobre la misma frecuencia de 2.4 GHz. Entonces es muy importante que aquí, si vamos a utilizar el Wi-Fi en canal 1, 6 y 11, entonces busquemos los canales de Zigbee que no interfieran con los canales de Wi-Fi. En ese caso son los canales 15, 20 y 25, teniendo en cuenta que el canal 25 tiene menos potencia que los otros canales. Entonces, siempre la recomendación es, cuando yo esté trabajando Zigbee, tratar de utilizar los canales 15 y 20. ¿Puedo utilizar otros canales? Sí, claro. Si el Wi-Fi está en el canal 1, pues tengo los 17, 18, 22, 23. Puedo utilizar más canales como tal, desde que mi access point o mi dispositivo de 2.4 GHz de Wi-Fi esté en una frecuencia diferente y no me esté estorbando dentro de mi frecuencia de Zigbee. Estas son como mejores prácticas para tratar de evitar interferencias con dispositivos o con otros dispositivos que utilicen la misma frecuencia. Ok, yo creo que para el premio de hoy vamos a hacer alguna pregunta de los canales. Puede ser, ¿eh? No lo garantizo. Vamos a ver qué tan atentos están. Sí. Bueno, entonces esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, si tenemos el canal 11 en el Wi-Fi en 2.4 GHz, pues tenemos entonces los canales del 11 al 20 para trabajar en lo que es Zigbee. Entonces, realmente tenemos muchos canales para utilizar. Si alguien me pregunta, pero entonces, ¿cómo hacemos en un proyecto que tiene muchos dispositivos Zigbee y tiene muchos mesh controller o muchos controladores de Zigbee? ¿Qué canales les vamos a asignar? Pues dependiendo del Wi-Fi vamos a buscar canales que estén disponibles y podemos trabajar con el 20, el 19, el 18, el 17, el 16. La ventaja que tiene el Zigbee
es que los canales que están muy cercanos entre ellos, por ejemplo, el canal entre el 18 y el 17, miren que no se topan, o sea, no hay solapamiento de señal entre los canales, o sea que yo puedo utilizar cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, recordemos, puedo tener un canal 15 para una cantidad de dispositivos, pero puedo tener un canal, por ejemplo, el 20 para otra cantidad de dispositivos. En este ejercicio estoy teniendo dos mesh controller, o sea, dos controladores haciendo el Zigbee. Un controlador que me está haciendo este Zigbee rojo en el canal 15 y un controlador que me está haciendo esta mesh controller o esta mesh de Zigbee en el canal 20. ¿Listo? Recordemos lo que es la parte de distancias de transmisión. Tenemos máximo teórico 10 pies, o perdón, 10 metros entre dispositivos de Zigbee. Eso es teórico y por lo general es muy difícil de cumplir. O sea, si tú colocas un equipo, de pronto lo colocas en las mejores condiciones y colocas un equipo y el otro lo colocas a 10 metros, puede que tengas comunicación, pero eso solamente es algo muy teórico. Lo real es que vamos a empezar que hay un acortamiento o hay una distancia más pequeña y esa distancia más pequeña se va a ver de acuerdo al material que haya entre ellos. Entonces es muy importante siempre tratar de colocar los dispositivos en el diseño de iluminación, tratar de colocar los dispositivos en zonas donde me generen buena distribución, donde yo pueda hacer una mesh bien sin problemas y donde no tenga de pronto cajas o elementos o materiales que me absorban todo el Zigbee. Hace poco me escribieron de un proyecto y me decían, Juan Pablo, el Zigbee no funciona, hay un interruptor que no se quiere vincular a la red de Zigbee y empezamos a revisar todo, y les dije, mándenme una foto de donde tienen el dispositivo. Resulta que el dispositivo estaba metido en una columna, en una viga, no, perdón, en una columna de metal de un grosor gigantesco, o sea, era un cuadrante, una viga de metal macizo, y estaban colocando el interruptor ahí adentro. Entonces, prácticamente cuando colocabas el interruptor adentro, se perdía la señal y hacía una jaula de Faraday y no dejaba salir nada. Y para colmo de males, en la parte de afuerita tenía una mallita como de una malla metálica también para lo que era la parte de un jardín y unas cositas. O sea, prácticamente ahí era imposible que la señal Zigbee llegara. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Vamos a ver que hay construcciones o hay materiales que absorben mucho más el Zigbee que otros. Entonces es importante tener la ubicación y que tengamos buena cantidad de dispositivos distribuidos para que nos pueda ayudar a que el mesh sea mayor. Algunos asesinos de Zigbee, vamos a encontrar que, por ejemplo, el agua no es muy amigable, lo que es la parte de los vidrios que reflectan lo que es las señales, algunos dispositivos que funcionan en frecuencias 2.4, entonces hay que tener un poco de distancia respecto a estos equipos para que no nos generen interferencia. Recordemos que un mesh controller, o sea, un controlador mesh, directamente él, conectados a los dispositivos, se pueden conectar hasta 32 dispositivos directamente a él como tal, pero él permite conectar hasta 70 dispositivos teniendo mesh, o sea, teniendo diferentes conexiones a otros dispositivos. Por ejemplo, un Z2IO permite conectar 32 dispositivos, pero un interruptor de iluminación puede enrutar o puede trabajar hasta con 16 dispositivos alrededor de él. Entonces, ahí es donde la mesh se nos va formando. Hay dispositivos que tienen más cantidad o son capaces de tener más dispositivos recibiendo y mandando información constantemente, como es un Z2IO, como un mesh controller, y hay dispositivos que sí tienen menos cantidad de dispositivos que se pueden acoplar a él, como son, por ejemplo, los dispositivos de iluminación, como un Adaptive Phase Dimmer, un Forward Phase Dimmer, un Switch, que ellos tienen 16 dispositivos a los cuales se pueden vincular. Siempre el Zigbee es una red que es completamente random, aleatoria, es algo que no podemos controlar, es algo que es automático. Él lo que hace es que en su algoritmo busca los dispositivos con mejor señal más cercano y basado en eso hace todo lo que es la parte de enrutamiento y transmisión de paquetes. Constantemente se está actualizando y constantemente está cambiando de acuerdo a la intensidad de señal y a las rutas que vea como mejores, como más disponibles, y es por eso que el mesh es, por decir así, como autónomo y busca siempre la mejor ruta para mandar
para mandar el paquete. Entonces, por ejemplo, si tenemos una solución de más de 90 dispositivos, entonces la recomendación es distribuir esos 90 dispositivos en diferentes mesh controller o controladores de Zigbee y así poder hacer una distribución de menos de 90 dispositivos, perdón, hacia los otros equipos. Entonces, esto es lo que podemos tener. Podemos tener un mesh controller o un controlador de Zigbee para una zona de la casa que tenga 30, 40, 50 equipos y podemos tener otro mesh controller o otro controlador de Zigbee con el resto de equipos como tal. Y así vamos a poder hacer una buena distribución. ¿Sí? Es mejor tener más mesh controller que tener una mesh mucho más amplia. ¿Por qué? Porque entre más distante tenga yo un dispositivo, va a implicar que tengo que hacer una conexión entre o un salto entre dispositivos para llegar al director. Y eso se va a ver reflejado en latencia. Entonces, entre más saltos tenga que hacer un paquete para llegar al director o al mesh controller, más latencia voy a generar en la respuesta o cuando el cliente presiona el botón y ese botón le prende la luz o le hace la escena en 10 segundos, significa, o se demora 10 segundos para ejecutar esa escena, significa que posiblemente los saltos que tenga que hacer la comunicación de ese interruptor al controlador sea muy larga y por eso exista un delay o una latencia. Entonces, entre más mesh controller yo tenga y mejor ubicados estén, mejor va a ser como tal la respuesta de Zigbee. Recordemos que podemos tener entonces equipos controladores conectados, un Core One o un Core 1 detrás de un televisor perfectamente por lo que es la parte del Zigbee. Recordemos que tenemos un kit de antena inalámbrica que lo que nos va a permitir es que podamos extender esa antena a un lugar donde no me genere problemas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un controlador metido en una caja, en una VersaBox, o metido en una caja detrás del televisor y tengo el televisor que estaba generándome problemas de interferencia o no me está ayudando a la red Zigbee, entonces puedo colocar la antena y colocarlo en una esquinita del televisor que no se vea mucho, pero que me ayude a que la señal Zigbee salga y no se esté metiendo y no esté generando, no se esté conteniendo dentro de la caja o dentro del televisor internamente, pues, detrás de él como tal. Entonces, estas son por decir así, tips de mejores prácticas para utilizar y así tener una red Zigbee muy buena. Ok, te tengo una pregunta, mi querido. Dale. Dice el señor Ocampo, en el caso de que hayan muchas mesh en un mismo proyecto, ¿puedes llegar a asignar el mismo canal a diferentes mesh? Sí, exacto. Por ejemplo, si tú tienes una casa de 3 pisos y tú tienes en el primer piso 5 controladores porque es muy extensa y a los 5 controladores le tienes cada uno un canal diferente y luego te pasas al segundo piso y en el segundo piso tienes otros 5 controladores, tú puedes repetir canales desde que no haya adyacencia o no haya cercanía de un canal con el otro. Entonces, si tú colocas en el extremo derecho de la casa el canal 15 y en el segundo piso, en el extremo izquierdo, puedes volver a repetir el canal 15, desde que no se solapen o desde que no haya mucha cercanía entre ellos. Eso pasa normalmente, por ejemplo, cuando tenemos una solución de apartamentos. Muchas veces nosotros vendemos edificios completos, cada edificio tiene un piso y cada piso tiene 4 apartamentos o 6 apartamentos y cada apartamento tiene Zigbee. Entonces es muy recomendable que cada apartamento tenga su canal de Zigbee independiente, pero yo puedo repetir canales a lo largo de los pisos, o sea, en el piso 3 y 5, 7, 9, o etcétera. Gracias, mi querido Juan Pablo. Has hecho feliz al señor Alex Ocampo. Ok. Bueno, entonces recordemos lo de la parte del Zigbee. Si estamos utilizando, tenemos un access point, que el access point está emitiendo en el canal 1, pues entonces debería de tener un canal que no se me solape con el del 2.4 del Wi-Fi. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo un canal 11 de otro access point y ese canal 11 se me está acercando al canal 22, recordemos en la señal que si el canal 11 y el canal 22 están sobre la misma parte o la misma rango de frecuencias, entonces mi recomendación es modificar ese canal de Zigbee y colocarlo en un canal donde no se me interfiera con los canales de Wi-Fi.
¿cierto? Entonces yo debería de cambiar ese canal a un canal diferente para que la interferencia entre los dos canales de Wi-Fi, el canal 1 y el 11, pues sea independiente de lo que es el canal como tal de Zigbee. Ok. ¿Dónde pueden encontrar ellos las bandas de los canales, Juan Pablo? Las bandas de los canales lo pueden encontrar en Composer Pro cuando se van a editar Zigbee Configuration. Cuando ya tienen el Zigbee Server creado, se van a editar Zigbee Configuration y ahí en el Zigbee Server ustedes pueden tener la opción de cambiarle el canal al Zigbee. Bien. Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos hacían respecto a tener diferentes las construcciones de Latinoamérica, que nosotros trabajamos con concreto, que nosotros hacemos planchas de concreto entre pisos, es muy importante que exista mínimo un controlador por piso, un mesh controller, porque la señal de Zigbee, si tiene problemas horizontalmente en 10 metros o en 9 metros, imagínense ustedes pasando de un piso a otro, es imposible. Entonces nunca, es muy difícil que ustedes vean que un controlador de Zigbee emita lo suficiente para llegar a un segundo piso. Siempre tengo que tener un controlador de Zigbee por mínimo uno por piso para garantizar que tenga señal Zigbee por piso como tal. Entonces, por ejemplo, en lo que son pisos diferentes, un piso a otro, es muy importante que yo tenga un Zigbee server o tenga un mesh controller en uno de los pisos y poder tener otro mesh controller en otro de los pisos, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo una distribución del mesh para que los dispositivos que están en uno de los pisos se me acoplen a ese controlador y los otros dispositivos que están en el otro segundo piso o en algún otro piso se me controlen, comuniquen con el mesh controller que tengo cercano. ¿Listo? Por ejemplo, en proyectos gigantes, proyectos que son muy grandes, entonces tengo muchos dispositivos, más de 100 dispositivos conectados en un proyecto gigante. Entonces, ¿la recomendación cuál es? La recomendación es entonces hacer diferentes mesh controller para que me controlen diferentes zonas de la casa. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tener zonas por cada uno de los puntos donde voy a tener controladores y esos controladores me van a generar el Zigbee de las zonas como tal. La ventaja que tengo con Zigbee es que los canales no son adyacentes y no generan congestión un canal con el otro, son completamente independientes, entonces puedo tener canales cercanos relativamente, no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces prácticamente lo que puedo hacer es tener una ubicación o una cobertura de múltiples mesh controller en un proyecto. Entonces, esto es algo que tenemos que tener como tal en la versión OS 3.3. Ya en la versión OS 3.3 no se permite tener diferentes tipos de configuración. Ya la configuración que se utiliza en Composer 3.3 es esta que está acá. Es que cada uno de los controladores sea un mesh controller. Yo no puedo tener SAP, que son los Zigbee Access Point, ya no van a existir más. Y todo proyecto que esté diseñado bajo esa nomenclatura va a pedir que se modifique antes de actualizar a la OS 3.3. Entonces, por ejemplo, para la pregunta que hicieron por ahí, yo tengo que primero modificar la configuración de Zigbee, tengo que restaurar el Zigbee como yo quiera o como tenga que ser para el mesh controller, que cada mesh controller o que cada controlador sea un mesh controller o un controlador de Zigbee, para poder luego migrar a la versión 3.3. ¿Ok? Bueno. Entonces, Muy ahora sí bien, muy vamos, bien. ya después de hacer ese resumen de lo que es las mejores prácticas de Zigbee, vamos entonces a lo que es la actualización del proxy de iluminación. Esto es algo muy interesante para la versión OS 3.3. Oye, pero Resulta, antes, Leti, ¿me estás oyendo? El pobrecito de Ramiro Colazurdo se rompió el tobillo y está en cama. Entonces tenemos que ser solidarios con él y vamos a consentirlo. Mándale por favor unas donas para que le crezca su barrigota ahí mientras esté en la cama escuchándonos. Y mándale unos audífonos de Nothing para que tenga con qué oírnos y no tenga su pretexto toda la semana. Aquí somos buenos, señores. Vamos a apoyar aquí al señor Cola Zurdo. El que le quiera mandar deseos, por favor, evítenselos porque está muy, no voy a decir, pero bueno. Antes de que sigas, mi querido Juan Pablo, tengo preguntas. Dicen, el CA1 puede ser un mesh.
Claro que sí, ese es el mejor, o sea, es la mejor solución para cuando ustedes necesiten tener cobertura de Zigbee. Por ejemplo, en un garaje alejado de la casa, me voy por cable UTP, coloco un CA1 conectado arriba en el techo o en alguna zona del garaje y ya tengo una cobertura de Zigbee para esa zona y tengo un mesh controller ahí. Recuerden que se puede conectar por PoE, entonces prácticamente es solo llevar un cable desde el switch principal que sea PoE y conectarlo a la zona donde yo quiero emitir Zigbee. Ok, perfecto. ¿Alguna Lo otra pregunta? perdimos. No, por ahora. Ok, bueno, entonces continuemos. Resulta que el proxy de iluminación era esto que ustedes veían acá anteriormente. Hemos mejorado todo lo que es el proxy de iluminación. Algo que es muy interesante y que les recomiendo que ahorita les voy a mostrar los Smart Skills o todos los videitos cortos que tenemos sobre esto nuevo que tenemos en la OS 3.3, es que ustedes como integradores creo que se han dado cuenta que hablamos de iluminación de color, hablamos de RGB y muchos clientes quieren colocar el cielo azul o el cielo de color verde o son fanáticos de algún equipo de fútbol y lo quieren colocar cuando están viendo el fútbol o están viendo el partido, lo quieren colocar la habitación del color que hace similitud al grupo o al partido o al equipo de fútbol que está jugando en ese momento. Una cantidad de cosas y por lo general vemos que existen varios tipos de utilizar el color en algunas residencias. Unas personas son mucho más locas y clientes que les encantan todos esos colores locos y todo eso, pero hay otros que se manejan desde un punto mucho más técnico y mucho más psicológico. Resulta que nosotros en la versión de Composer OS 3.3.0 estamos viendo lo que es la parte de la paleta de color de la luminaria, no solamente como ese juego de colores, sino que lo estamos viendo como algo que se puede llegar a futuro a convertir en unas cosas muy interesantes para el manejo del color en el hogar. Resulta que hay muchas teorías y muchas técnicas y muchas ideologías donde dice que el color te ayuda energéticamente o te permite para ciertas cosas, que por ejemplo el cálido es para relajarte, el frío es para lo que la parte de más trabajo. Entonces, todo eso lo estamos llevando a que en la programación pueda existir, en la parte de soluciones de Control 4 pueda existir no solamente el juego de color de cambiar entre un verde, un rojo, un azul, un púrpura, etcétera, sino que también jugar con la armonía de la casa para que se trabaje de acuerdo a ciertas cosas que personas y clientes les gusta, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que recordemos que existen los lumens. Los lumens son la cantidad de brillo que yo tengo en la iluminación. Entonces, si ustedes se van a hablar con un diseñador de iluminación, él les va a decir, para una oficina se recomienda 500 lumens, para un ambiente de trabajo 500 lumens o 400 lumens o dependiendo de la actividad que se realice, existe una cantidad de brillo que son los lumens que deberían existir en la zona para que exista como mejor trabajo y mejor visualización de lo que se está realizando. Otra cosa que tenemos es la parte de los Kelvin. Y los Kelvin es el tipo de color o el cambio de color que vamos a ver. Entonces, por lo general, cuando ustedes van a una tienda o ustedes van a no sé, en México, ¿cuál podrá ser? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, se utiliza mucho Home Center, en Estados Unidos, Home Depot. Ustedes van y ustedes miran que encuentran una paleta de color que va desde los 2700 hasta los 6500 Kelvin. Y ustedes se ponen a ver y entonces, por lo general, se habla de que la luz cálida, la luz que es para relajación, la luz que es para más tranquilidad, para uno dormir o levantarse en la mañana muy tempranito, está orientada entre los 2700 y los 3000. Luego ya se sube un poquitico en la mediodía o cuando es la luz del sol normal a mediodía, es los 4000. Y existen en este tipo de tiendas luces que van a 6000, 6500 que ya son tirando azules.
y son luces que son mucho más blancas, que son más para lo que la parte del trabajo. Resulta que existe una teoría en la cual la iluminación pasa desde cuando sale el sol hasta el ocaso, y ese tipo de iluminación va cambiando de grados Kelvin o de iluminación Kelvin de 2700, 4000 y vuelve otra vez a baja 3000. Entonces, eso es algo que tenemos como oportunidad en la parte del diseño de iluminación con colores y con ambientes. Entonces, ahorita se van a dar cuenta ustedes que en todos estos proxies de iluminación le estamos haciendo mucho énfasis a lo que es el color y el manejo como tal. Entonces, uno de los puntos muy importantes que hay que tener en cuenta es, en Composer Pro vamos a hablar de dos terminologías. Una terminología que es el brillo, ¿cierto? Entonces, el brillo nos va a decir qué tan brillante o qué tanta atenuación de 0 a 100% se va a atenuar o se va a dimerizar la luminaria. Pero otra cosa es el color, y es qué puedo hacer yo con el color y qué puedo y cómo voy a yo a cambiar de colores entre ellas. Entonces, en el Advanced Lighting Essence vamos a ver cosas muy interesantes. ¿Qué vemos aquí en el proxy de iluminación? Resulta que lo más normal que nosotros tenemos a la hora de hablar de un dimmer es que un dimmer sube y baja una intensidad de iluminación, ¿cierto? Cuando ustedes suben, entonces ustedes pueden decir, no, yo quiero que la luz sea del 20%, del 30, del 40, del 50, del 60, del 80, que sea muy iluminada o que sea poco iluminada. Pero ¿qué tal si ustedes juegan con la dimerización no del brillo, sino del color? ¿Qué tal si, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo quiero que cuando yo tenga más brillo sea más amarillo y que cuando yo tenga menos brillo sea más blanco? Entonces ustedes en esa parte de arriba pueden jugar con lo que es el cambio de brillo, o el cambio, perdón, el cambio de color de la que es la luminaria. Entonces ustedes pueden subir la luminaria, o sea, como si fueran a asumir la dimerización, pero realmente están cambiando desde un color a otro. Por eso acá se puede jugar con los colores y ustedes pueden agregar. Si ustedes le dan clic aquí, ustedes pueden colocar dos colores y entonces la dimerización va a cambiar es entre esos dos colores y va a pasar de un color al otro, ¿sí? Podemos tener modificación de presets. Podemos tener presets en los cuales nosotros le demos un color o le demos un porcentaje como tal al brillo y podamos tenerlo predeterminado para hacer, por ejemplo, un three-way o para poderlo hacer por conexiones. Entonces, dentro de esto, nos va a permitir tener cambios en lo que es la parte de la iluminaria y no solamente jugar con la iluminaria del brillo del 0 al 100%, sino que vamos a poder jugar con las luminarias para cambiar colores o para hacer presets a otros colores si queremos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una paleta de color. Lo que conocemos convencionalmente, que es algo muy interesante, que esto no es solamente jugar con los colores, es que normalmente lo más básico que vamos a ver en la mayoría de productos de iluminación es el RGB, pero realmente el RGB no es la muestra completa de eso, porque el RGB es ese círculo que ustedes ven ahí, que son 360 grados en los cuales ustedes pueden tener todos los puntos de color, pero internamente ustedes pueden tener una especie de dimerización del color de un punto al otro que va por como en 10 pasos aproximadamente. Nosotros tenemos otros tipos, o sea, nosotros podemos jugar en Composer con la saturación de Hue, por ejemplo. Hue maneja colores mucho más, maneja una paleta de colores mucho más extensa que solo RGB, maneja algo que se llama saturación Hue. Y existe otro tipo de saturación, o existe otro tipo de paleta que se llama la XY Chromation o Chroman, no sabría cómo decirlo en español exactamente, pero es el juego de colores de una manera mucho más abierta, que se llama el XY Chromation. Oye, hay que entender, mi querido Juan Pablo, que está migrando mucho todo el tema de la iluminación y antes, pues básicamente lo que hacíamos era controlar nada El más brillo. la iluminación, el brillo, exactamente, prender, apagar o delinear. Y hacíamos escenas, pero no más que eso. Hoy está cambiando, ¿eh? Y hay que embarrarnos. Tal vez es un poquito más de champa, de champa. Y se nos hace un poco complicado, pero es importante que lo hagamos. Son el tipo de innovaciones que están pasando en el mercado y con el cual tenemos que aprender a actualizarnos, ¿no? Ahorita se va a jugar mucho con los tonos de la luz, con los colores de la luz,
con muchos de los ambientes, lo que le hacen sentir a la gente en diferentes espacios, en diferentes actividades. Entonces, es muy importante que se empiecen a meter y a jugar con todo este tema nuevo de la luz, ¿ok? Porque ya no solo estamos controlando la luz, ahora sí que ya estamos siendo responsables de los ambientes que generan estas luminarias y de la experiencia que tiene el cliente. Entonces, señores, embárrense. ¿O estoy equivocado, Juan Pablo? Puedes decírmelo. Claro, y es una oportunidad para ustedes, o sea, es una oportunidad de, por ejemplo, si nos vamos a los proyectos anteriores, recuerden los proyectos viejos, 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 donde había solamente una luminaria por habitación. Ustedes lo único que podían hacer era ofrecer una luz que prendiera o apagara la habitación y paren de contar, o podían hacer dimerizar ese bombillo que estaba en esa habitación y subir y bajar. Hoy en día, la habitación, por ejemplo, una alcoba principal puede tener 5 o 6 apagadores. Un apagador para el izquierdo, para la esposa, un apagador al derecho para el esposo, una luz indirecta para cuando está muy tenue, o una luz principal, o una luz que refleja lo del televisor, una cantidad de luminarias que cada vez va generando una mejor experiencia desde la iluminación. Y eso lo estábamos manejando antes desde el brillo, y es hacer escenas donde una luz estaba apagada, la otra prendida, una al 100, una al 20, una al 30, una al 40, o subían o bajaban, pero estábamos jugando solamente con intensidad de brillo. Hoy en día ya estamos jugando con experiencia de color, que eso hace que a la persona le sienta mejor. Como les decía, hay personas que solo lo quieren por efectos visuales y por colores que les gusta, o por verlo mucho más discotequero, o por ejemplo en los cines para verlo un poco más en el efecto del cine o del teatro en casa. Pero hay otras personas que sí lo ven desde un punto de vista de bienestar, y es cómo se siente la persona cuando se está bañando con una luz blanca a comparación de cuando se está bañando con una luz cálida, o cuando se levanta por la mañana y va al baño con una luz blanca que lo que hace es eh, despertarlo de una manera brusca y mal geniada. O si el baño se inicia amarillito, cálido, y luego se va volviendo un poco más claro, que eso es lo que pasa realmente con el sol. El sol realmente arranca de un color amarillo y va empezando a crecer o a blanquearse al mediodía y vuelve otra vez a ocultarse en un color mucho más diferente. Entonces hay gente que le encanta ver el ocaso, que le encanta el color del ocaso, que es naranja, o que es por allá un amarillo naranjado. Ustedes pueden hacer todos esos efectos con todo lo que es la iluminación de color. Y eso es lo que podemos llegar a tratar de hacer, y podemos hacer con lo que es la parte de iluminación en Composer y en la parte del OS 3.3, y es jugar no solamente con el brillo, sino jugar con los colores y permitir que ustedes puedan, Y no, obviamente, no solo en casos tan específicos, pero en casos más comunes de uso diario, por ejemplo, nosotros necesitamos una luz diferente para trabajar que una luz para ver la tele, o una luz exacto. diferente para el vestidor, para poder ver bien los colores de la ropa, que una luz para una cena, ¿no? O para alumbrar una obra de arte, o un cuadro, o una terraza, o una cocina. Los ambientes de la luz, los colores de la luz van a empezar a jugar importancia. Y entonces yo espero que Juan Pablo y Control 4 nos den más cursos de todo esto, pero pues hay que empezar a moverle. Lo primero es aprender a programarlo en el Composer. Así que abran su proxy iluminación, pónganse a jugar y háganse expertos, porque es lo que viene. ¿Ok? Exacto, eso es muy importante. O sea, aquí estamos dando los primeros pasos para algo que es muy interesante. Imagínense ustedes a un futuro donde la casa se pueda iluminar de acuerdo a la hora del día. O sea, que por ejemplo en la mañana, cuando ustedes prendan la luz, sea amarillito, pero resulta que a mediodía ya sea blanca, y en la noche vuelve y sea como un amarillito. Eso es, o sea, hay cosas que se pueden hacer de una manera muy interesante en lo que es la parte de iluminación, y algo que lo que se le está, estos son los primeros pasitos que apenas estamos haciendo con eso. Sí, Bueno, hay que ponerse. entonces, exacto. Entonces, tenemos el proxy de iluminación. ¿Qué es lo que hace el proxy? El proxy nos permite tener muchas más características y variables y funcionalidades del interruptor o del dispositivo para trabajar con diferentes, no solamente con el brillo, sino ya también con el color. Pero entonces también viene algo muy interesante, y es el nuevo agente de color. Entonces resulta que ya tenemos un agente de color donde podemos tener
diferentes presets, podemos tener diferentes iluminaciones preconfiguradas y donde ustedes pueden coger y extraer esos colores para jugar con ellos y generar. Esto lo puede hacer el cliente también. El cliente también puede generar sus propios predeterminados. Entonces, por ejemplo, si a un cliente le dice que le encanta relajarse con una luz tenue amarillita, entonces ustedes pueden coger y hacer que el bombillo de color, obviamente necesitamos un bombillo de color para poder hacer que ese bombillo cambie a esa lucecita como medio amarillita, medio tranquila. ¿Listo? Entonces, estos son los presets que se pueden realizar, se pueden agregar, los pueden hacer ustedes desde Composer o se pueden hacer también desde el aplicativo como tal. Se pueden importar y exportar si ustedes pueden hacer una paleta o pueden hacer unos presets predeterminados y que ustedes los apliquen a diferentes proyectos como tal. Simplemente, algo que es muy interesante es que yo puedo jugar dentro de los presets o dentro de la parte de jugar con los colores en Control 4, se pueden jugar de dos maneras. Se puede jugar con el color y es que te va a buscar la paleta tal cual como te muestra aquí con una circunferencia donde te muestra todos los colores y los posibles tipos de colores que puedas obtener, o el color o la temperatura de color, que la temperatura de color ya es cuando estamos jugando entre un blanco y un amarillo, que nos va a permitir, hay muchos, cuando ustedes por ejemplo miran Hue tiene bombillos que son de color y bombillos que son cold tipo, o sea que es un tipo como de frío caliente o un tipo de amarillo blanco que pueden jugar entre ellos, solamente entre esa línea. Ese es manejar la temperatura del color, mientras que el otro ya es manejar como tal el color. Correcto. Y hay una pregunta que hace Mauricio Andrade, pero ve cómo me ignora a mí. La hace así puntual. Dice Juan Pablo, coma, o sea, yo no me meto. Ahí está, señor Andrade, le voy a hacer su pregunta y me voy a callar. Fíjate. Dice, el control de la temperatura de color se aplica a cualquier luminaria que tenga esa característica, como el caso de Halo Home de Cooper Lighting. O sea, me imagino que ya, me voy a callar. Tienes razón, señor Andrade. Le preguntaste a Juan Pablo, ahora que te conteste. Sí, hay algo que es muy importante y es que el proxy del color, de lo que hablamos ahorita anteriormente, el proxy de iluminación, es completamente una nueva característica del Composer y como tal va a depender de la luminaria, o sea, del bombillo como tal y del driver. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan Hue, necesitan el driver actualizado de Hue para colocar el control de color y el proxy de iluminación en Composer. Si ustedes utilizan, por ejemplo, Albert tiene Gobi. Tiene estas luminarias de colores. Entonces, si tenemos el driver para que funcione con el proxy de iluminación, podemos hacer todo esto. Entonces, va a depender de la marca y va a depender del driver. El driver, por ejemplo, de Philips Hue viejo no permite hacer esto. Tienes que actualizarlo al Philips Hue nuevo para poder que tengas estas características. Entonces, el hardware es muy importante, pero el driver es fundamental. El driver tiene que ser OS 3.3 disponible para color, que la mayoría de las marcas ya lo tienen. Ahorita vamos a hablar un poquitico acerca de las marcas. Bueno, ¿continuamos o alguna otra pregunta? Entonces, es totalmente dependiente del luminario. Ahora, me dice el señor Criado es uno de nuestros fans de Chile, que veamos un video muy bueno de Ketra de Lutron. No sé qué sea Ketra, no sé qué sea Lutron, no sé de qué me está hablando usted, señor Criado, lo voy a ¿Qué es demandar. eso? Manden por favor que le pongan chiles en la boca y no de los que le gustan, de los que pican, bueno, de los que se enchilan, ya no sé ni cómo decir, porque todos pican, pero bueno. Señor Criado, ¿qué le pasa, hombre? Háblenos de cosas que sepamos. No, sí está bueno el video de Ketra. Se los voy a mandar. Es para que entiendan cómo funciona la iluminación. Hagan caso omiso a la marca. Es un video educativo. Gracias, De señor todas formas Criado. tenemos, de todas formas tenemos driver para ellos también. Correcto. El que quiera controlar a Ketra con control se puede. Los ketranos que quieran controlar a Control 4 no pueden. Ah, dice que es de Argentina. Tiene razón, señor Criado. Tiene razón, me confundí, discúlpeme. El señor Finkelstein me está regañando, dice, ¿no que vendías cortinas de Lutron? Vendemos cortinas de Lutron.
Vendemos, el que quiera cortinas de Lutron, se las vendemos, no tenemos problema. Pero hablando de iluminación, se me borra el nombre, se me desaparece, como que me atonto y no sé de qué me hablan, mi querido Fer. Entonces, pues ahí tiene. Ahorita a ver cómo les hago llegar este video. Búsquenlo, Ketra Lighting Demo. Está bueno. Sí explica un poquito este tema de los escenarios de Sí. iluminación. Exacto, pero entonces es importante que empezamos a tener ese conocimiento y esa cultura acerca de cómo podemos jugar con los colores, no solamente desde el punto de vista discotequero y desde el punto de vista de, porque personalmente para mí, cuando yo veía una luz así azul o una luz verde, yo decía, uy, qué casa tan discotequera. Discoteca aquí se le llama como al bar o a la disco donde vas y bailas y tienes Al colores y antro. esas. Aquí le decimos Exacto. antro. Entonces al antro, y yo, uy, caramba, y yo veía como, uy, se nota que A son ver, fiesteros. cómo le dicen a la discoteca en diferentes partes del mundo? Escríbanme los En españoles, los Colombia se le llama discoteca, lugar donde se va a bailar y a pasar por eso bueno. dicen que están como 50 años atrasados, ¿no? Aquí le decíamos discoteca en los 70s. ¿Y por qué lo migraron a antro? Ah, pues porque la juventud es cabrona, ya sabes. Sí, perdón. La juventud es así, es canija. Dice Aguilar, que nos escribe de España, dice, discoteca, antro, es un bar chungo. Espero no me esté albureando usted, señor Aguilar. Acuérdese que yo lo aprecio por ser el español preferido de este webinar, pero no me esté usted albureando. Dice, discoteca, antro, es un bar chungo. Así le dicen por allá. Pues váyanse todos a un bar chungo, es lo que les deseo el día de hoy. Dice Bueno, Fernando, dice, ya no es discoteca porque ya no se toca música disco. Entonces, ¿qué sería? ¿Una tecnoteca? ¿Una fresateca? ¿O una reggaetoteca? yo creo que ¿Cómo le- sería una requetoteca. Dice, en los antros ya no hay pistas de baile. Sí, ya me están echando antro. Se llaman antro por Juventud Rebelde. Sonaba mal para los padres. Muy bien. Y luego el significado de antro es bien feo. César Octavio nos va a dar clases de moralidad. ¿Qué significa, señor Cortés, antro? ¿Cuál es la definición de antro? Oye, Alex Ocampo ya me repitió la pregunta porque ya se dio cuenta que lo ignoré. A ver, ahí te va. Esto sí es de iluminación, no es de antros. Dice, el Somfy RTS, o sea, la interfase de Somfy para las cortinas inalámbricas, puede llegar a causar alguna interferencia en el Zigbee. No me No, no regañe, señor debería. Ocampo. No debería porque la frecuencia del RTS de Sonfi es 433 MHz, que es muy alejado del 2.4 GHz. Ahí tiene. Así háganme como el señor Ocampo. Cuando los ignore, vuelvan a echar la pregunta y así me obligan a leerla. Estaba guardándolas para el final, ¿ok? No sea canijo, señor. Dice el señor Cortés, antro es igual a local frecuentado por delincuentes y personas de mala reputación. Vengan todos ustedes. Váyanse todos O al sea, ya bar sabemos a chungo. dónde va Albert. Yo voy al bar chungo. Yo voy al bar chungo con mi amigo Aguilar. Ahí es donde yo voy. En Argentina es, ¿qué? Bolivje, boliche. Ah, Bol sí, señor, boliche. escriba bien, señor Ocampo. ¿Qué le pasa? El boliche no es el antro ni la discoteca, hombre. El boliche es donde se juegan boliche, donde se Donde tiran juegan tiros, bolos. donde se juegan bolos. Eso es un boliche. ¿Qué le pasa a usted, señor Ocampo? Dice Sí, es que Mariel. No sé de qué hablan. hasta los latinos en el español nos enredamos. Ve, fíjense, yo sospecho que Mariel instala Lutron, porque vean lo que me escribe. Me dice, la competencia nos desarrolla la creatividad y por lo regular la solución que implementamos supera las características de la competencia. Mariel, ¿qué onda? Dice Ocampo, el antro es el table. No, Ocampo, el table es donde están las deschichadas. Eso no es lo mismo. Necesitamos un diccionario para cuadrar los términos entre los argentinos, los colombianos, los mexicanos, los españoles y los chilenos, porque si no vamos a empezar a pelear. Dice, en Ecuador, chongo, o sea, table dance. Pero no estamos hablando del table dance, estamos hablando de la discoteca. No estamos hablando, vean cómo luego su mente se vuela, señor Andrade. ¿Qué le pasa? No estamos hablando del chongo, señor ecuatoriano, estamos hablando de la discoteca. Ahora quiero que David Aguilar me diga si es un bar chungo, porque a mí, sí,
Dice a Wise, tenía que venir el comentario, dice que se le llama pelódromo en México. Con la finura de Pelódromo. los mexicanos, tengan todos ustedes la definición pelódromo. Gracias, señora Wise. No nos van a bajar de marranos, pero pues, ¿qué les puedo yo decir? Dice, dice Andrade que también ahí se manejan los cambios de color. Ya nos distrajimos mucho, ¿no, señores? Volvamos al tema. Volvamos al tema. Bueno, entonces, señores, para continuar con el tema, ya que no hay más preguntas de iluminación, entonces, y como resumen, el color nos permite jugar con experiencias mucho más diferentes a simplemente tener efectos como tal básicos para ciertas cosas. Entonces Ya podemos contestó el señor exportar. Lagos de Chile. Te tengo que interrumpir, perdóname la vida, no es mi intención, pero el señor Lagos de Chile le contestó después de toda la mañana, ya se apareció, dice que el antro es un bar de mala muerte. Aquí en México un antro es una discoteca. Entonces, no se espanten si están aquí en México y les dicen, oye, pues vamos al antro, no pasa nada. ¿Ok? No hay pedo. Ustedes tranquilos. Ya, discúlpame. Bienvenido, señor Lagos. ¿Quiere que volvamos a empezar todo el webinar o ya está tranquilo? Si quiere, lo volvemos a reiniciar, como A usted me diga, rebobinar. a rebobinar. Ok, sale. Dice que para cuándo Control 4 va a sacar su línea de luminarias. Es una buena pregunta, Ocampo, aunque se ría. Yo creo que si esto tiene mucho avance, no duden en que Control 4 se ponga a desarrollar luminarias, ¿eh? Pero bueno, ya será un tema para otro milenio. Para un futuro. Llégale para un futuro, exactamente. Llégale, mi querido Juan Ok. Pablo. Bueno, Prometo entonces, tratar de callarme ya la boca. ok. Entonces, volviendo otra vez a lo que es la parte de la gente de color, tenemos entonces la forma de exportar e importar, ¿sí? Y bueno, algo que sí es muy interesante ahora es el proxy y también lo que cambió en las escenas de iluminación avanzadas. Entonces, en el Advanced Lighting Scene, ustedes se van a dar cuenta que ya no solamente hay dos columnas del tracking de brillo y todo lo que era, lo que era el rate o lo que era la parte de tiempos en el brillo, sino que ya vamos a poder encontrar también las mismas columnas para el color. Entonces podemos jugar con luminarias y podemos jugar solo con brillo o con brillo y color. Entonces, ¿qué significa esto? Que en las escenas de iluminación vamos a poder hacer escenas que cambien en el tiempo de acuerdo a un color o que hagan ciertas escenas no solamente de brillo, de color, de brillo, de iluminación, sino también de color, lo que nos va a permitir hacer unas escenas ya mucho más profesionales y mucho más extensas con todo lo que es colores adicionales. ¿Listo? Entonces, eh, No se ha salido ni una sola persona del webinar, Juan Pablo. qué No sé bien. si es gracias a tu inmensa sabiduría y tu inteligencia, si es gracias a que estoy aquí yo cebollándome a la gente, o lo más seguro es que están esperando el premio. ¿Cómo ves, mi querido Juan Seguro. Pablo? Yo creo que están esperando el premio. Ese es el que más llamaría la atención. Además, ya los mostraste, audífonos. Bola de culebras, todos ustedes. Ok. Bueno, entonces tenemos en la parte del proxy iluminación, podemos jugar con luminarias que van a tener brillo y color, o solamente brillo o solamente color. Y puedo generar una escena de acuerdo a eso. Acuérdense que en las escenas puedo crear acciones, o sea que puedo tener múltiples acciones, o sea que puedo hacer que una escena se lance y en el tiempo cambie de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces yo puedo jugar con colores, puedo jugar con todos los efectos como tal de la luminaria. Si se van en la parte de acá, entonces vamos a poder tener lo que es la parte del tracking de color para llegar a la escena final del color. Podemos tener el tiempo que va a tardar para llegar de un color a otro. Podemos darle también tiempos para que llegue, para que haga el cambio, así como tenemos tiempos para que pase de una iluminación del 40 al 60%, tenemos tiempos para que cambie de un naranja a un amarillo o que cambie de un amarillo a un blanco. Entonces también podemos jugar. Podemos seleccionar el color directamente de la paleta de colores, si queremos, o sea, si le damos como tal, podemos seleccionar el color buscándolo
en la paleta de colores, o podemos buscarlo también por la temperatura del color, o podemos utilizar también los presets que ya teníamos preconfigurados. Entonces yo puedo utilizar, o sea, por ejemplo, si mi cliente hace unos presets de color y él los hace desde su aplicativo, desde su celular o desde la pantalla táctil, y él hace sus presets, yo ya después puedo venir aquí al Advanced Lighting Scene y coger esos presets y hacérselos en alguna escena de programación. Respecto a lo que era la parte de los productos o del hardware compatible, entonces es muy importante tener en cuenta los dispositivos que cumplen con esto. Recordemos, tienen que ser los drivers actualizados de la versión Composer 3.3.0 en adelante. Por lo general, nosotros, como Control 4, realizamos la actualización de drivers de Philips Hue, de FX Luminary y de Lutron Ketra. Esos 3 drivers fueron hechos por nosotros y de KNX también. Esos 4 drivers fueron actualizados por nosotros, son propios de Control 4 y los lanzamos para todo esto que era lo que es la parte de color y juego de colores en Control 4. Ya lo que son algunas marcas, como la marca que menciona Albert de Gobi o Lips o Shelly o Tepelin o Tuya o Yelin o DMX, son realizadas por terceros y ya también están disponibles las actualizaciones de los drivers. Entonces es algo muy interesante para que podamos empezar a jugar. Les recomiendo que para este tipo de experiencia y para que este tipo de características las entienda el cliente y en realidad tengan un sentido y que adicional les ayude a ustedes para la venta, es tenerlos en el showroom. Ustedes se puede comprar un par de luminarias de colores y jugar con escenas de iluminación para que ustedes le puedan mostrar al cliente y que el cliente se antoje y vea que realmente es una solución muy interesante. Empiécense a clavar, señores, empiécense a clavar, háganme caso. Ok, y ya para terminar, entonces tenemos unos Smart Skills que son muy interesantes porque nos ayudan a configurar las luminarias. Por ejemplo, el primero de ellos, que es configurando una bombilla en un sistema de Control 4. Ese me pareció muy interesante porque imagínense ustedes que ustedes tienen un interruptor o tienen un dimmer o tienen un switch de Control 4 para encender o apagar una luminaria. Pero resulta que ustedes cambian esa luminaria por un bombillo de Goop o un bombillo de Hue, de Philips Hue. Entonces tenemos que hacer unos cambios porque acuérdese que las bombillas inteligentes por lo general permanecen encendidas todo el tiempo. Siempre están conectadas a la energía y ellas tienen simplemente la electrónica para apagarse, no prenderse, no hacer todo el proceso y siempre tienen que tener conectividad. Entonces, desde Control 4 nosotros podemos, y en este video te explican cómo coger y colocar una bombilla inteligente que tiene un circuito conectado a un interruptor de Control 4. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que simplemente vamos a cambiarle la configuración al interruptor y vamos a dejar de que el interruptor siempre no maneje la carga, sino que la carga siempre sea directa al bombillo, pero vamos a convertir el interruptor en una botonera y vamos a poder hacer que prenda y apague la luz para que haga los efectos que se quieran. Es más, podemos hacer que cambie de colores de acuerdo a los botones que presionemos. Entonces, por ejemplo, Smart Skill me parece fundamental si yo quiero cambiar una luminaria a una luminaria de color que sea un bombillo inteligente, pero está comandado o el interruptor es de Control 4. Entonces, ahí te explican cómo configurarlo. Oigan, y para los despistados, los Smart Skills están en su portal de dealer. Todos ustedes deben de tener ya una cuenta de dealer, dealer.control4.com, en donde pueden accesar muchas capacitaciones, muchos cursos, mucha información acerca de todos los productos y todos los sistemas que maneja Control 4. El que no, por favor, contacte a su asesor de ventas para que le abran una cuenta en el portal de dealer. Y estas cuentas son personales, no son empresariales. Cada persona de la empresa que quiera puede tener una. Cada cuenta vale creo que $5,000, pero por ocasión del seminario las vamos a regalar. Durante esta semana van a ser gratis las cuentas para los dealers, dealer.control4.com, solicítela con su asesor de ventas, dele el código Albert es un tipo muy benevolente, ese es el código, Albert es un tipo muy benevolente, y le van a
quitar el cargo de $5,000, los voy a absorber yo, les voy a hacer su cuenta de dinero. ¿Ok? Ahí adentro se meten a los skills. Los skills son videos muy cortos de 2, 3, 4 minutitos que les enseñan a hacer cosas básicas y están muy buenos porque no toman tiempo y les enseñan bastante. Así que por favor, métanse a los skills, exploren, hay miles de skills del tema que ustedes quieran y pues veanlos, ¿no? Claro, mira que por ejemplo en la parte de color tenemos aproximadamente más de 10 Smart Skills que están orientados a configurar un bombillo de color, cómo sacar el mejor color de un bombillo, hacer escenas, como les decía, que no dimerice en brillo, sino que dimerice en cambio de color, o sea, que pase de un amarillo a un blanco. Entonces el cliente, en vez de subir la intensidad de color, lo que está haciendo es subir el color al amarillo o bajarlo al blanco. Algo que es muy chévere para, por ejemplo, cuando alguien quiere una luminaria donde dependiendo de si voy a, por ejemplo, un comedor, si yo quiero comer con amigos en una noche, entonces quiero que sea amarillito, o si quiero almorzar y está oscuro, que sea blanco, ese tipo de cosas voy a poder jugar con ellas. Muy bien. Váyame mandando sus preguntas, señores, para que se las empecemos a aventar aquí a Juan Pablo. Tengo una de Marielita, dice, los luminarios Smart los tenemos que considerar como parte de los devices Wi-Fi o Zigbee. ¿Los qué, perdón? Si tú pones un foco Smart o algún tipo de luminario Smart en un proyecto, ¿lo tienes que contar como parte de los dispositivos de Wi-Fi o de los dispositivos Zigbee? Sí, prácticamente cualquier dispositivo que yo acople a un proyecto es un dispositivo, o sea, cualquier hardware o cualquier integración que yo realice es un Te dispositivo integres que a la está red. dentro del proyecto. Ajá. Correcto. O sea, si tú lo estás integrando a tu red, pues ya está activamente como parte de la red y sí lo tienes que contar como si fuera un equipo, aunque no sea de tu marca, pero finalmente eh, está ocupando tu red. Programación, recursos, todo lo que Correcto, consume un device, un dispositivo. correcto, correcto. Dice, ¿alguna solución dimmer de control flow en el futuro para cargas más grandes o para tira de LED? Por ahora no hay nada, pero sí el Product Manager de iluminación nos han hecho preguntas respecto a si se justificaría tener cargas grandes y la verdad es que hemos, pues al menos desde mi parte, sí le dije que era necesario porque he visto mucho candelabro, mucho chandelier que tienen mucha potencia. Las cintas de LED por lo general son 26 vatios por metro, 18 vatios por metro y algunas son muy extensas, entonces sí he pedido o sí he pasado como la inquietud respecto a que sí sería bueno. No tenemos nada definido, no sé si estarán trabajando en algo, pero sí es una inquietud que ha salido mucho, más que todo por la cinta LED. Correcto. Vamos a pasar igual la queja o la recomendación para presionar a que le metan ahí un poquito de lana, pero con todo este boom de la iluminación, te aseguro que están trabajando en él. Dice el señor Ocampo, los comandos a los dispositivos de iluminación, me imagino que dice a los focos inteligentes y eso, son a través de la red, pues ahí depende del tipo de foco que pongas y del tipo de driver que pongas, señor Ocampo. Dice el señor Criado, se está trabajando con Access para el driver de DCM5. Habría que preguntarle a la gente de Access, señor Criado. Estaba en beta antes del lanzamiento. Yo creo que ya debe estar el release, ya debe estar disponible. Ahí tienes que, señor Criado. Qué mejor respuesta. Dice el señor Rebollar que para él el mejor premio es el conocimiento. Yo estoy de acuerdo con él. Entonces, para el premio de ahorita que vamos a regalar, lo vamos a sacar a él, que no participe, porque ya le brindamos bastante conocimiento. No necesita llevarte un regalo. Gracias, señor Rebollar, por darle más oportunidad a los demás a que participen y se lleven un premio. ¿Sí? Se puede rajar, señor Rebollar, como usted quiera. Dice Ocampo. O sea, el foco inteligente recibe los comandos de Control 4 a través de la red LAN. Sí, o sea, Pero, dependiendo, por ejemplo en Philips Hue, el Philips Hue tiene un bridge. El bridge se conecta por medio de la red y todos los bombillos de Hue son Zigbee.
Entonces, Philips, o sea, nosotros mandamos los comandos al bridge de Philips y Philips se los envía a los dispositivos Zigbee. Lutron tiene su propio protocolo, KNX tiene su propio protocolo, Lips, Shelly, Group, TP-Link, Tuya, G-Lite son dispositivos Wi-Fi que trabajan en la frecuencia de 2.4 GHz y todo lo que es la parte del comando es por medio inalámbrico. O sea, Sí, acuérdense que cuando ustedes hacen sus redes Wi-Fi, siempre es importante que hagan una 5G y una 2.4, porque hay muchos dispositivos que siguen trabajando únicamente en 2.4, como las impresoras inalámbricas, el Yadi Punto Control Neo y algunos dispositivos como estos inteligentes que solo se comunican por la red 2.4. Entonces siempre hay que dejar dos redes. Es una lata, pero señor Rebollar, lo estoy vacilando. Usted sí participa y nada me daría más gusto que a usted. Así que voy a hacer una pregunta que se le facilite a usted en particular. No sé cómo lo voy a hacer, pero me lo voy a ingeniar. Dice el señor Criado, ¿se va a actualizar el driver de DMX de ArtNet? ¿Viste? Lo dejaste anonadado a Betancourt, señor Criado. Ahorita, qué pena, se me fue la conexión, ahora sí estoy. Pensé que te espantó el señor Criado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice que si vas a actualizar el driver de DMX para ArtNet. No te sabría decir. Sé que lo único que, o sea, la integración que tenemos por DMX es con la de Domodeo y con la gente de Convergent System también tienen un DMX por medio de un bridge. Sí, y Samudio les está consiguiendo uno nuevo. ¿Ok? Vamos a tener próximamente en un webinar, en 1 o 2 semanas, un aparato muy interesante y un driver de DMX, así que estén pendientes. Ok, dice Celso. Una cosa es controlar el foco y otra es controlar el apagador. Es correcto, usted es muy sabio en todo el Celso. Le agradecemos mucho su sabiduría. Y dice, cuando queremos controlar un foco Hue y por alguna razón alguien apagó manualmente el apagador, no habrá nada que haga prender ese foco. Por eso no utilizamos apagadores Hue y utilizamos apagadores Control 4. Señor Celso, ¿qué le pasa a usted? ¿Se siente bien? Señor Celso, ¿hace mucho calor en Monterrey o qué está sucediendo? Por eso es importante este Smart Skills, porque este Smart Skill lo que hace es que Control 4 deja el apagador de Control 4 como directo y ya no controla la carga, sino que siempre le manda el voltaje o le manda la energía al bombillo. Y ya lo que hace el botón es que ya simplemente manda los comandos para prender y apagar. Obviamente hay una latencia porque ya no es directo, sino que ya es por medio de la comunicación dependiendo del producto, pero la bombilla siempre va a tener energía. En el Smart Skills te explican también qué programación hay que hacer, porque por lo general muchos de esos bombillos, cuando se va la energía, vuelve la energía, algunos vuelven apagados, otros vuelven prendidos, o algunos tienen la opción de configurar al último estado donde fue utilizado. Pero, por ejemplo, todos los interruptores de Control 4, siempre que se va la energía y vuelve la energía, ellos llegan apagados. O sea, ellos inician apagados. Entonces, ahí hay que hacer una programación para que si se va la energía, entonces vuelva y vuelva y le mande energía al foco. Muy bien. Ok, ahora sí, señores. Hay más preguntas. Mira. Dice, eso del difunto Nio. Era un gran diseño. Señor Suaste, hay mejores sorpresas. Usted no se preocupe. No están abandonados. Entendemos lo que sucede y, como siempre, viene algo mejor. Tenga paciencia, poquita paciencia, no necesita tener mucha paciencia. Dice el señor Aquino, en iluminación DALI, ¿hay alguna recomendación o parámetros entre el driver y la interfaz de DALI de ADEO para que sea más estable o más rápida la comunicación? Recordemos que, o sea, DALI como tal lo hacemos por medio de la ADEO, que es uno de ellos. Existen también algunos otros gateway que lo hacen porque directamente no lo tenemos por Control 4. En algunas ocasiones puede ser, o sea, entre más información le metas a la ADEO, o sea, el ADEO tiene hasta 64 cargas de DALI. Entonces, muchas veces lo que tú puedes hacer es que puedes crear grupos en DALI para que a la hora de hablarlo con Control 4 no tengas 64 cargas independientes, sino que tengas grupos y sea más rápido. Por lo general,
muchas luminarias se manejan por grupos, entonces maneja simplemente el grupo. Eso podría ayudar un poquitico a que haya más velocidad, pero lamentablemente esa es la comunicación por medio de Ethernet, todo se hace y no hay nada. Hay que tener en cuenta que DALI 2 es el protocolo de DALI que permite hacer control de temperatura para cambiar de un color a otro, pero no tenemos, o al menos yo no he visto por ahora DALI 2 muy popular por acá en Latinoamérica. Vientos. Muy bien. ¿Terminaste, mi querido Juan? Sí, ya con eso, ¿alguna pregunta, inquietud? Muy bien. Creo que me tomé más Ahora tiempo del que debía. casi poquito, pero te perdonamos porque te queremos mucho. Y entonces le digo a la gente que nos está viendo por YouTube, ya no hay nada más de contenido de aquí en adelante, es puro chiste. Así que ahórrese la pena y no pierda su tiempo escuchando nuestras boberías. Pero es hora de que demos el regalo. Antes de que demos el regalo, quiero ver cómo ustedes dan clic en el enlace que les acaba de poner ahí Leti para el webinar de mañana, que es networking, redes, un tema súper importante, espero ya lo sepan, dentro de la automación residencial. Y no solo en la automatización residencial, en todas las casas nuevas del mundo hay una red de algún tipo, sea grande, chiquita, rica o pobre. Así que, por favor, empápense de networking el día de mañana. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de cortinas y persianas, obviamente relacionado con Control 4. Aquí les voy a dejar otra vez el link para que le den clic a los dos. No voy a dar ningún regalo hasta que no se metan todos ustedes, los estoy esperando, y se inscriban. Muy bien, ya está subiendo el número. Por favor, 10 de la mañana, igual con Juan Pablo, el día de mañana. Los estoy esperando. No voy a regalar nada hasta que no se terminen todos ustedes de inscribir. Igual a el canal de YouTube fue en español. Ya se los puse 20 veces. Si no se han inscrito, ya es por tercos. Ahí están los 3 links. Muy bien. Ahora sí, mi querido Juan Pablo, puedes ir pensando en la pregunta. Por favor, que no tengan nada que ver con los canales de Zigbee, Sí, esa era la buena, esa era la que enredaba más de porque uno. seguro todos ya tomaron screenshot. Ahí están, creen que nos toman el pelo, pero pues no. Entonces, misma dinámica, van a poder ¿Qué vas a ofrecer? seleccionar ¿Qué va a ser el premio el día de hoy, en el momento, en este momento? lo mismo. Ellos pueden escoger si quieren Uh, audífonos, si quieren Gobi o si quieren tenis, lo que ellos quieran. Así que, ¿qué? Misma dinámica, el primero que conteste, ay, güey. sí, el primero que conteste. Ok, señores, denle clic ahí en el chat a los cursos de mañana. No me hagan enojar. Soy buena onda, pero cuando estoy enojado me vuelvo en un ogro, soy un monstruo. Muy bien, el señor Ávila ya se registró para toda la semana. Lo mismo que deberían estar haciendo ustedes. Muy bien. Dice, ¿dónde mando la dirección para los Gobi? Señor Lagos, venga a visitarnos desde el Chile y aquí lo vamos a consentir. Ok, tengo unos memes que me acaban de mandar. Los vamos a dar después del premio. Les voy a mostrar los memes. El señor Landero, al parecer, se desquitó y se puso a hacer memes en vez de estar escuchando a Juan Pablo. Y ahorita les voy a mostrar lo que acaba de hacer el hombre. Ok, ahora sí, mi querido Juan Pablo, estamos listos para recibir tu pregunta. A ver quién va a tener la fortuna de ganarse aquí un premio. Como les digo yo, espero que sea el señor Rebollar. Ese sería mi mejor regalo del día. Ok, entonces, adelante. Máxima cantidad de dispositivos Zigbee por Mesh Controller. ¿Cuántos son? ¡Pum! ¡Pum! Tengo muchas respuestas. Alguien puso 15. ¿Qué le hacemos? El que puso Anularlo. 15, no quiero decir quién es, pero es el único que nos escucha desde España. Qué bueno que no ganó usted, señor Aguilar, porque no tengo cómo hacerle llegar sus regalos hasta allá. El señor Ávila puso 200. ¿Qué le hacemos, Betancourt? Tú dime. Se pasó.
¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos controladores está usted usando, señor Ávila? Yo creo que le puede regalar una tacita de café a ver si despierta. Leti, mándele por favor al señor Ávila una taza de café, por favor. Edgar, déjanos tus datos, te ganaste un café colombiano. El señor Ramos puso 32, yo creo que está usando medio controlador. Hay que comprar los controladores completos, señor, por favor. ¿Quién más contestó mal? El señor Quintero puso 40. ¿Vieron cómo los estoy ventaneando? El señor Carrera puso 250. Yo creo que está usando todo el stock de controladores que tiene. Muy bien. Está bien. La mayoría de la gente contestó 70, mi querido Betancourt. ¿Qué te hace Muy sentir bien. eso? Excelente. Se nota que prestaron atención. Muy bien. Y entonces, el ganador, para que vean cómo soy, es el señor Pérez. Felicidades, señor Pérez. Lo felicito por te juro que no habías terminado de dar la pregunta y este hombre ya había mandado la respuesta. ¿De dónde nos está escribiendo el señor Gustavo? Creo que es de aquí del defectuoso. Mariel, ¿cómo que todos? ¿Todos qué? De la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de los dedos más rápidos de Mérida? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, hace 2 o 3 webinars, digo, seminarios. Bueno, les están quitando el título, señores de Mérida. Se me hace que en la pandemia se les olvidó cómo usar los dedos, Se les atrofiaron. se les atrofiaron, ahí dañaron los tendones, los mecanismos ya no les sirven y no están ganando, ¿eh? Se las paso al costo. Señor Gustavo, ¿es Gustavo de Disautec o estoy equivocado? Dice el señor Armando que si no hay nada para segundo y tercer lugar. Sí, claro, ya le mandaron una taza de café a uno y a otro, pues ahorita vemos que le manda Leti. Ah, mandaron donas. A ver, sí es Gus de Disautec. Muy bien, mi querido Gustavo. ¿Qué escogiste de tu regalo? Dinos, por favor. Dice, le salieron callos a los en Mérida en la pandemia. 100%. Ya los están ventaneando, ¿eh, señores? Dice, ¿qué es la foto de atrás mío? Ah, ¿quieren que les enseñe mi oficina? Cheque. Este cuate es Jack Nicholson. ¿Lo conocen? Es mi tío paterno. Y este es Darth Vader, es mi abuelito materno también. Ese es, ahí lo pueden ver. Estos son mis hijos. Esta es Y mi el Darth galería. Vader fue se fue a la graduación tuya, ¿o qué? Que está como Así, vestido. estaba vestido para la graduación de mis hijos. Star. Es buen pedo, ¿eh? Es buen tipo. Es mi escritorio y es mi brother en la sala de juntas. Pasea, no sé qué hace todo el día. Y aquí es de donde les escribo. Ahí tiene. Ahí tiene, señor. Lo invito a mi oficina. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Qué dijo? Los que pusimos 70 tienen premio. Sí, se me acabaría la vida, Marielita. ¿Cómo le hago? ¿Qué dijo Disautec? Quiere productos de Gobi. Muy bien, señor Gustavo. Es una muy sabia elección. Póngase en contacto, porfis, con Leti, o más bien Leti, póngase en contacto con él para mandarle ahí un paquetito de productos Gobi para que se los agasaje. Ramiro Colazurdo, ¿qué dices? DA, ¿me están buscando o qué? No entendí, pero bueno, ok. ¿Quieren ver los memes? ¿Quieren ver los memes que nos hicieron? Chequen esto, Vean el ojete de Lander. Te voy a quitar la presentación, mi querido Juan Pablo. Necesito compartir. Ahí estamos. Not yet. Muy bien. Déjenme abrir esto. Les voy a poner primero la mía, ¿no? Ya que, porque yo aguanto vara, para que no digan que soy llorón. Luego les voy a poner la de Zamudio. Luego les voy a poner al pobre Colazurdo roto. ¿Sale? ¿Están listos? Ahí les va. Ok. Chéquense. ¿Qué tal? ¿Cómo ves lo que me hacen, Betancourt? Dicen que soy Borat.
¿Y dónde sacaste esa foto? Pero yo creo que esa es real, esa no es un meme. Te digo algo, me espanté, o sea, dije, ¿cuándo me tomaron foto? No estaba consciente, pero luego vi los tenis y dije, no, esos no son mis tenis. Y entonces, pues, se fue. Pero ahí tiene. Gracias, mi querido Landero, por exhibirme, pero ahí viene otra buena, chequen esta. El doctor Zambudio, no voy a dejar que lo moleste, se vuelven a meter con mi Zambudio y van a ver lo que les hago. Y ese es el señor Cola Zurdo, pobrecito con su tobillo roto. Ahí te vamos a hacer ganar 500 kilos, mi señor, mi querido Cola Zurdo. Que las disfrutes, provechito. Muy bien, señores. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no escuché saludo, dice Aguais. Atahualpa, sí, ¿cómo que no saludamos a Atahualpa? Fue el primero que nos escribió en la mañana. Zambudio de Hot. Sí, Atahualpa sigue siendo famoso. Oye, me están pidiendo la competencia de lagartijas. Sí, va a haber competencia de lagartijas, señor Kamaji, no se preocupe. Póngase usted a practicar y todos los que quieran practicar, el viernes va a ser el concurso de las lagartijas. Así que pónganse ahí a... Chequenme. ¿Se les hace que está mal mi bíceps? Ok. Pues ya estamos, ¿no? Ya es la 1 de la tarde en México. Es justo que se pongan a chambear. Por favor, se conectan mañana a las 10 de la mañana con Juan Pablo. Es de verdad una ocasión especial que Juan Pablo se conecte con nosotros. Es un ser muy ocupado y valoramos mucho tu presencia aquí, mi querido Juan Pablo. Nos da mucho, mucho placer siempre que estés aquí. Muchas Así gracias. que te lo agradezco de corazón. Leti, vamos a mandarle también a Juan Pablo lo que quiera él de regalo por acompañarnos a nombre de todos los que lo escuchamos para que se anime a seguirnos acompañando. ¿Qué les iba a decir? 15% de descuento en todos los productos de Control 4 y de Snap One, esta gigante familia que trabaja para ustedes. Aprovechen, metan sus pedidos. Mañana 2 cursos, networking, persianas, métanse al canal de YouTube, pónganse a trabajar, sean felices, ya es la 1 de la tarde. Gracias a los que nos escuchan de México y de fuera de México. De verdad nos hace muy contentos saber que llegamos a más lugares, que estamos en una comunidad grande. Para beneficio de todos nosotros, vamos a hacernos mejores. Así que les agradecemos. Y al señor español, David Aguilar, que nos ayudó a ser intercontinentales el día de hoy. Se lo agradecemos de corazón. El señor del Hoyo pregunta sobre los niños. Están en McCorders. Probablemente van a haber más, pero es posible que tengamos sorpresas antes de otra cosa. Pregunta el señor Ramírez, ¿van a subir estos buenos a YouTube? Claro que sí. ¿A qué sabe el omelette? Dígame usted, ¿sabe a qué sabe el omelette? Pues gracias a ustedes, Mariel, no a nosotros. Dice el señor Ramos, Leti, dice, yo creo que atropellaron al repartidor porque nunca llegaron mis donas. Así le dice el señor Ramos Leti, no sé qué está sucediendo, pero si no le llegaron hoy, les llegarán mañana, señor Ramos. Es una promesa que hacemos con usted. Entonces, Leti, si no se lo mandó a Ramos, mándeselo mañana, por favor. ¿Ok? Pues ahí estamos. Nos vemos mañanita, mi querido Juan Pablo. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, el señor y doctor Zambudio, mi querido Vic, que estuviste de maravilla hoy, brillaste como las estrellas de la luna. Muchas gracias por todo, Vic. Creo que ni está, o se le olvidó cómo prender el micrófono. Estoy. Ahí está. ¿Qué, te gustó tu meme o no? Falta imaginación. Está bien. Gracias, Leti. Hoy sí estuviste activa, Leti. Muy bien. Nos escuchamos mañana, señores. Ya les voy a cortar para que se pongan a chambear. Pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Feliz tarde a todos. Muchas gracias por todo. A ti, mi querido Juan. Adiós.